consulta. Sí, por favor, adelante. El Areópago cordillerano se llama el grupo, ¿verdad? Se llama El Asociación Areópago cordillerano. Cultural, así mismo es. Sí, ¿Cuál es el estamos alcance de ofreciendo actividades culturales. sí, sí, culturales? ¿Perdón? Culturales, todo lo de Sí, la actividades. cultura. Y bueno, podríamos decir que sí, todo lo que sea cultura, más vinculado al tema del pensamiento, el arte, la música, ¿verdad? Pero tratamos un poco de aportar un poco con la comunidad en lo académico, en lo cultural, en las ideas y cosas así, ¿verdad? En Cordillera Pero y bueno, si se puede un poco más también. habría que abrir una filial acá en Misiones. ¿Perdón? Areópago Misionero. Tendríamos que ¿Abriste? abrir un, Sí, claro que tendríamos sí, que abrir Jorge. una filial en Misiones. Claro que sí. Hay que hacer los pequeños círculos culturales. La única manera de combatir un poco la incultura, la ignorancia y Yo estoy en hacer San Miguel ruido un Misiones. poco. Voy a comunicarme contigo, Jorge, al culmen de nuestra actividad, si te parece. Sí, las 8:30 pasado, ahorita por ahí. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio. Les pediría que apaguen el micrófono. Vamos a continuar entonces. Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren bien. Les saludamos desde el Areópago Cordillerano. Es realmente un honor y un privilegio contar con la presencia de ustedes, grandes académicos y personas que dedican su vida al conocimiento y las artes. Eh, Estamos nosotros entonces en este segundo encuentro desarrollando el texto Tiranía en Paraguay del doctor Cecilio Báez, en torno a la polémica que marcó la historia del Paraguay sobre la figura de López especialmente, entre el lopismo y antilopismo. Emerge como una figura no solamente antilopista, sino antitiránica el doctor Cecilio Báez, gran intelectual paraguayo, representante un poco del liberalismo. Eh, y por otro lado, digamos, la figura de Juan Neoleari, hijo de irlandeses, que va a ser un poco el representante del nacionalismo paraguayo que va a buscar reivindicar la figura de Francisco Solano López. Y por supuesto los demás líderes que de alguna manera gobernaron el Paraguay en sus inicios. Nosotros le dedicamos 2 encuentros a la lectura del libro Tiranía en Paraguay, realmente un texto extraordinario del doctor Cecilio Báez. Voy a volver a remarcar algunas ideas básicas y después seguimos, digamos, donde nos habíamos quedado, para poder concluir hasta un cierto punto y dejar el escenario abierto para comentarios, preguntas, consultas y, por qué no, un enriquecedor debate. Bien, la tiranía en Paraguay. El doctor Cecilio Báez eh, considera, considera a los paraguayos como cretinos. Y no solamente cretinos, sino en su mayoría, y esto es un término que yo realmente por primera vez lo leí, tiranófilos, un enamorado de los tiranos. El paraguayo es una especie de hombre admirador de los grandes tiranos, tiranófilo, un enamorado, un amante de la tiranía, de los grandes tiranos. Entonces, la cretinidad del paraguayo tiene no solamente nombre y apellido, sino que tiene rostros visibles. Y Cecilio Báez inicia analizando, hace una genealogía histórica y se remonta a las reducciones jesuíticas y franciscanas
en la primera evangelización paraguaya. Y encuentra en esa pedagogía catequética religiosa una pedagogía de sumisión al cual fue sometido el aborigen guaraní. Y no solamente el aborigen guaraní, sino el criollo que nacía ya en estas provincias. Entonces, hay un largo proceso que se va encaminando. El manejo de las provincias por parte de las colonias no era precisamente un proyecto progresista, todo lo contrario, una suerte de organización expoliativa de los bienes y los recursos de estas colonias, digamos. Entonces así se va desarrollando la historia. Al aborigen y al criollo de esta zona no se le enseña el castellano, dice Cecilio Báez, se le enseña la lengua de los bárbaros, el guaraní. Y es una de las cuestiones centrales por el motivo por el cual no puede haber una interacción del lenguaje y por ende de las ideas. Entonces el Paraguay empezó a desarrollarse asincrónicamente con el mundo, empezó a, de alguna manera, tener su propio tiempo, digamos, de desarrollo. Mientras el mundo iba cambiando rápidamente a través del intercambio de ideas y revoluciones, en el Paraguay no acontecía absolutamente nada, dice Cecilio Báez. Entonces, ese escenario era un suelo nutricio propicio para que entre en escena el primer gran dictador del Paraguay, el primer gran tirano, que es Gaspar Rodríguez de Francia, que tuvo un gobierno, digamos, provincialista, encerró al Paraguay geográficamente y lo encerró en un bucle en el cual no penetraba nada de afuera, ni ideas, ni comercio, etcétera. Entonces era totalmente proteccionista. Estábamos en un encierro. Un cementerio de vivos, dice Cecilio Báez, era el escenario de gobierno del tirano perpetuo, ¿verdad? Posteriormente no cambió mucho el poder, no se negoció con la entrada de Carlos Antonio López, que hizo un pequeño documento que él mismo escribió y lo llamó Constitución, y la historia paraguaya narra que es el primer presidente constitucional, pero la política de proteccionismo y de vigilancia y castigo no cambió en absoluto. Los López, Carlos Antonio y más todavía Solano López, que es la máxima expresión de la tiranía, no desarrollaron, digamos, el Paraguay, sino que lo empobrecieron y lo mantuvieron muy distante del progreso y del mundo. En fin, entonces ese es el escenario que describe nuestro escritor Cecilio Báez. Bueno, Cecilio Báez nació en Asunción, fue un político, catedrático universitario, periodista paraguayo, que ejerció de presidente de la República, el primer presidente liberal, el presidente 17, en el año 1905 y 1906, iniciando así un poco la hegemonía liberal, ¿verdad?, en aquel entonces. Es el primer presidente liberal y es considerado uno de los grandes intelectuales o más importantes que ha dado el país. Perteneció a la primera promoción en la que la Universidad Nacional de Asunción expidió los 3 primeros diplomas de doctores en Derecho y Ciencias Sociales. Podríamos denominar también a Cecilio Báez como uno de los padres de las ciencias sociales en Paraguay, y uno de los fundadores de la Universidad Nacional y así también del Ateneo de Asunción. Y esto es esencial. El marco teórico para entender a Cecilio Báez para entender sus ideas, es que él fue un positivista, representante del positivismo en Paraguay, un positivismo ilustrado, un liberal y un masón, cuya tesis central se centra en esto: la razón emancipa. De hecho, en varias partes del escrito encontraremos improntas muy fuertes ante esta situación. La única manera de revertir esto es la educación del individuo. Eso es totalmente una tesis ilustrada, moderna y positivista. La razón, la única manera, o sea, quien concede libertad es la razón, quien emancipa es la razón.
Entonces necesitamos institutos donde la razón pueda desplegar. Tenemos que llenar el Paraguay de escuelas, dice Cecilio Báez, y enseñar, educar y quitar lo cretino al paraguayo. Entonces la tiranía ha convertido al Paraguay en un cementerio de vivos, en un pueblo de cretinos. Un poco más sobre Cecilio Báez. Y ya pasamos a nuestro tema de hoy. Cecilio Báez, a ver esto, cambio y ya está usted. Acá, bien, Cecilio Báez, entonces, escribe La tiranía en Asunción, que es una recopilación de una multiplicidad de escritos, artículos que él escribía. Es un escritor extraordinario, bastante refinado, digamos. A mi modesto juicio, es una especie de lo que José Ingeniero fue para Argentina, Cecilio Báez pudo haber sido para el Paraguay, ¿verdad? La denuncia un poco de José Ingeniero es que el hombre es un mediocre, en cambio, Cecilio Báez dice el paraguayo es un cretino. Esto es lo que estuvimos mencionando. Ya en la colonia, en la evangelización, encontramos las causas del por qué el paraguayo es un cretino, por qué su historia se desarrolló bajo la lógica de la servidumbre. En fin, ahora vamos a iniciar entonces los temas que nos reúnen el día de hoy. Si me aguardan un momento, ya expongo las diapositivas y por el momento tengo una pequeña... Ya estoy con ustedes, un momento. Si me aguardan un momento. ¿Me escuchan bien, señores? Sí, sí, Si él puede sí se escucha en devolver la alguna ¿me escucha parte, bien? nomás sale recortado. No, perfectamente. Yo escucho bien claro. ¿Me escuchan bien, señores? Perfectamente. Sí, se escucha bien. Se escucha Perfecto. bien, excelente. Ya estoy con Tenemos ustedes. una comunicación un tanto cretina o mediocre. Excelente. No está cambiando. Perfecto. Entonces, bueno, muy bien. Empezamos entonces. Cecilio Báez dedicó gran parte de sus primeros artículos a la cuestión de la educación.
todo ese proceso educativo que se fue dando desde las colonias hasta el culmen de la guerra de la Triple Alianza hasta 1870. Para Cecilio Báez, la educación nunca fue una preocupación de la tiranía. De hecho, los tiranos se encargan justamente de que no haya educación y por ende no haya desarrollo intelectual en el pueblo al cual tienen subyugado. Entonces, el primer artículo para continuar, digamos, con ese proceso, tiene que ver con la guerra del Paraguay. La guerra del Paraguay es uno de los artículos que Cecilio Báez desarrolla y explica, digamos, el contexto en el cual se da la guerra del Paraguay. Para el doctor Cecilio Báez, en primer lugar, el doctor Francia fundó un sudepotismo civil al solo objeto de segregar definitivamente el Paraguay del antiguo virreinato y asegurar su independencia. O sea, para él, esa acción de cerrar el Paraguay en sus fronteras tuvo por objetivo, digamos, darle una identidad al paraguayo y asegurarse su independencia, digamos. Asegurada la independencia del Paraguay, ¿a qué respondía el despotismo militar de los López? Un poder militar no buscó, dice, la libertad ni el progreso de las ciencias. No buscó, sería la traducción. Esto es un texto del 1903, está bastante duro. Un poder militar busca generalmente la conquista, la expansión territorial o la realización de algún capricho del déspota. De hecho, la acusación de Cecilio Báez sobre Solano López, sobre Carlos Antonio dice que fue más modesto, más prudente, digamos, de intervenir en cuestiones extranjeras. No fue el caso de Solano López, que en todo momento y siempre, de alguna manera, intentaba intervenir en las cuestiones extranjeras, en las disputas extranjeras, digamos, tanto del Río de la Plata y del Imperio del Brasil. Tuvo una experiencia de intervención, digamos, donde no tuvo mucho protagonismo, como relata el texto, básicamente sin pena ni gloria. Entonces Solano López siempre, de alguna manera, ha querido intervenir en las disputas extranjeras, digamos, del Río de la Plata y del Imperio de Brasil. Entonces Solano López pensaba recuperar, dice Cecilio Báez, los territorios usurpados por los portugueses del Brasil, y además tenía vivísimo deseo de intervenir en alguna forma en los conflictos del Río de la Plata. Imagínense a este tirano déspota que tenía el poder absoluto, digamos, en nuestro país. Tenía un pequeño ejército, interesante ejército. Algo que Cecilio Báez reconoce es que para el contexto y la preparación militar de los países, una victoria podría significar, digamos, el repunte o la destrucción total de los ejércitos. Los déspotas, dice Cecilio Báez, siempre quieren aparecer como intérpretes de la voluntad nacional o sirviendo los intereses de la nación. Cualquier hombre de sentido común comprenderá que López ni debió intervenir en el conflicto uruguayo-brasilero, ni mucho menos provocar la guerra. Si somos un poco puntiagudos con los datos históricos, el conflicto estaba en Uruguay, entre los colorados y los blancos. Entonces Brasil invade Uruguay y Uruguay pide ayuda al Paraguay, a lo cual interviene López. Y le niegan el permiso de trasladar las tropas paraguayas y declara la guerra, digamos, al Brasil y a la Argentina. Después se da el tratado secreto, la Triple Alianza, y se da la alianza, la coalición contra el Paraguay. Y el Paraguay termina por enfrentarse a tres países, a una coalición. Y Cecilio Báez dice básicamente es una completa locura. Tenemos que entender que Solano López, representa un poco el influjo romántico de la época. Y el romanticismo
en su fundamento, no está motivado por las reflexiones racionales, sino por lo instintivo, lo pasional. Está más motivado, digamos, por una suerte de fuerza del destino que te empuja hacia la eternidad, dicen los románticos, ¿no? Entonces López, embriagado por ese romanticismo, comete la gran equivocación de desafiar a las grandes potencias vecinas. López se metió como un imbécil, dice Cecilio Báez, en aquel imbroglio y comprometió la suerte del Paraguay. La Triple Alianza se impuso dos fines, a saber, destruir el poder militar del Paraguay, el ejército de López, por considerarlo como una amenaza a sus intereses, e imponerle los límites territoriales que el Paraguay y la Argentina ambicionaban. Reconoce Cecilio Báez que Paraguay tenía bastante bien organizado un ejército, pero no para desafiar a 3 países de un imperio. López estaba totalmente desubicado en su tiempo. Era totalmente irracional, como todo déspota, dice Cecilio Báez. La guerra se hizo de exterminio para el Paraguay, como sabemos, no solamente por obra de los aliados, sino también por la obra misma de López. López hizo la guerra en la misma forma en que la hicieron los conquistadores bárbaros, como Atila, como Gengis Khan, como Tamerlán. Estos monstruos arreaban a su pueblo, llevándolo por delante, como se conduce una manada de animales al matadero. Varias veces Báez compara a López con los tiranos de Oriente, que tenían el poder absoluto y eran bestias, con los grandes tiranos y déspotas de la historia. López está a la altura de estos grandes homicidas, genocidas, que no tienen el más mínimo, no sé, rigor, digamos, para entregar a su pueblo y asesinarlos, ¿verdad? Como bien mencionamos, López, que quería ser un Napoleón, terminó siendo una suerte de Nerón, un asesino de su madre, de sus hermanos, y en nombre de antipatriotas fusiló casi 15.000 paraguayos, dice Cecilio Báez. López fusiló a mucha gente, a muchos paraguayos, en nombre de, ¿cómo es? Bajo sospecha de traición terminó por liquidar a muchos paraguayos. O sea, no solamente la guerra totalmente irracional y desigual, 3 países contra uno, era imposible. Por un lado eso, y el pueblo heroico defendiendo su patria, su tierra, su terruño, que tuvo que lidiar no solamente contra 3 países, sino contra el más grande déspota, Solano López, un asesino de su pueblo, dice Cecilio Báez. Eso en cuanto a la guerra del Paraguay. Finalmente, acabado la guerra del Paraguay, empiezan las disputas, digamos, entre los defensores de López y los Carlos Antonio y por ende Francia, y aquellos que responsabilizan a López de la desgracia del país, ¿verdad? Y el artículo siguiente, después de la guerra del Paraguay, tiene por título "Ay de los reprobos". Y dice Cecilio Báez, los defensores del tirano que escriben había un periódico de título La Patria, muy disgustado conmigo por el estudio que vengo haciendo del sistema de la tiranía del Paraguay, pretenden hacerme aparecer como un mal patriota. Cecilio Báez, como intelectual, no fue tan bien recepcionado, digamos, en todo el escenario académico, ni mucho menos popular del Paraguay. O sea, sus escritos eran bastante provocativos, ¿verdad? Veníamos de una guerra total, una guerra de genocidio, ¿verdad? Por supuesto, somos hijos de la muerte, así como pueblo, y muchos de nosotros también somos hijos de nuestros verdugos. La gran parte de la población de hombres desapareció y probablemente la repoblación tuvo por protagonista a los mismos verdugos de nuestros compatriotas de la época.
Cecilio Báez entonces escribía y ya tenía detractores, digamos, por la cuestión de la tiranía, ¿verdad? Él la va a considerar tiranófilos, amante de los tiranos, ¿verdad? Y dice Cecilio Báez, yo felizmente no vivo bajo el terror de López. La que le decía a los lopistas. Siempre contesté con energía e indignación los cargos formulados contra ella. Lo mismo en la prensa del Ateneo. Conservo con orgullo una pluma de oro y un cuadro que la juventud paraguaya me regaló en 1885. Como fundador, digamos, del Ateneo, gozaba López de el reconocimiento de los jóvenes, muchos jóvenes idealistas, probablemente influenciados por el influjo del liberalismo de la época, eran grandes admiradores, digamos, del doctor Báez. Así como tenía detractores, tenían también, el doctor Báez tenía jóvenes, especialmente los jóvenes, quienes apoyaban, digamos, y coincidían en ideas con el doctor Báez. Los escritos del doctor Báez tenían un impacto y repercusión en los periódicos extranjeros. No solamente escribía contra los tiranos Cecilio Báez, también contra los sistemas económicos proteccionistas de la Argentina, que tenía un impacto negativo para el desarrollo económico del Paraguay. Aquí se ve un poco la vertiente económica liberal de Cecilio Báez, que no solamente era leído y escuchado aquí, sino en Buenos Aires, en Argentina, en varias provincias importantes, era motivo de discusión los escritos del doctor Báez. Era muy leído el doctor Cecilio Báez. Dice, siempre trabajé por el bien de mi país en el sentido indicado, defendiendo sus intereses, dice el doctor Báez. Esto en cuanto al mercantilismo de la época, estaba muy preocupado de que se dé el desarrollo para el Paraguay, digamos, en cuanto al comercio internacional, ¿verdad? Argentina probablemente en aquel entonces tenía un modelo proteccionista, cobraba impuestos, etcétera, por la movilidad, digamos, de los productos paraguayos, etcétera. Entonces el doctor Báez sale a la defensa, digamos, del desarrollo, fiel a su lógica liberal positivista, digamos. Entonces, sus escritos causaban impacto, realmente causaban impacto en los periódicos en Argentina, especialmente Argentina. Y acá en Asunción, por supuesto. Y reconoce Cecilio Báez que en Argentina son más educados con él que acá en su país, dice. Acá me la pidan, sin embargo en Argentina me responden con respeto. Se podría tener un debate. Acá no, acá era talar por piedra, ¿verdad? Después, el doctor Báez inicia, digamos, un análisis, digamos, de cómo los López se enriquecían a costa del Estado. Y esto lo mencionó el doctor Fernández la vez pasada, ¿verdad? Que no se entendía muy bien cuáles eran los bienes del Estado y cuáles eran los bienes de los López, ¿verdad? Y aquí, si nosotros leemos el libro, encontramos relatos de protagonistas de la época, como el doctor Thompson, por ejemplo. O sea, no Thompson, uno de los grandes protagonistas de ese periodo, que acusa a los López de enriquecerse a costa del Estado. Y eso lo reivindica Cecilio Báez. Los López robaban al Paraguay y expoliaban a los paraguayos. Los López trataban a los paraguayos como trataban los españoles a los pobres indios de las encomiendas, o como los esclavistas de Brasil a los miserables negros de las haciendas. No solamente les robaba, como todo tirano les humillaba, les maltrataba, y disfrutaban en hacerlo, dice el doctor Báez. La manera en que trataba a sus ministros, Carlos Antonio, con tanto desprecio, llamaba la atención de los visitantes extranjeros. El desprecio con que trataba a sus hombres de confianza era totalmente irracional, ¿verdad? Y más todavía López, Solano López. Realmente todo aquel que estaba en contra de López era encarcelado. Encarcelado y por ende fusilado o desaparecido, ¿verdad? Como todo tirano, ¿verdad? La cuestión aquí para Cecilio Báez es que los López se aprovecharon de esa situación para robar y enriquecerse. Realmente los López tenían los grandes palacios en Asunción, eran dueños del Paraguay básicamente.
contrario a lo que decía el Acta de Independencia del Paraguay, lo que habíamos mencionado la vez pasada, ¿verdad? El Paraguay nunca volverá a pertenecer a ninguna familia, ni a ningún reino, etc. Los López sacaban el diezmo a todos los productos e imponían otras contribuciones de carácter bárbaro, dice, que convertían al infeliz paraguayo en una especie de bestia, a la que se le hace trabajar mucho, se le da poco de comer y se le propina muchos palos. Los bienes que confiscaban los López era impresionante, y los bienes que compraban a muy bajo precio también eran impresionantes, dice Cecilio Báez. Eran unos ladrones para Cecilio Báez. Porque aquí él se mete de lleno en un análisis económico de la época, ¿verdad? El mariscal López era un hombre tan indecente, dice, que pisoteó, ajó y humilló a las familias paraguayas. Así pues, en nombre de la sociedad paraguaya, recojo el guante que me arrojan los hijos del tirano y sus defensores. Hay de los reprobos, ¿verdad? Es la respuesta un poco del doctor Báez, aquellos que trataban ya de reivindicar de alguna manera a López, y el doctor Báez ya con su pluma trataba un poco de visibilizar la realidad, de derribar los ídolos que nos impiden ver la verdadera realidad, ¿verdad? Y reconocía, digamos, a aquellos tiranófilos como los reprobos. Después, la juventud universitaria dedica un artículo que publica el doctor Báez, es una especie de apoyo con la lucha que tenía el doctor Báez. El doctor Cecilio Báez estaba teniendo una lucha durísima, digamos, durísima, y encuentra consuelo y apoyo, digamos, en varios jóvenes, tanto universitarios y especialmente del Ateneo de Asunción de la época. Y dice un poco el artículo o el manifiesto de la época: señor doctor don Cecilio Báez, con creciente entusiasmo seguimos paso a paso la lectura de actualidad de vuestros artículos. Son ellos el producto de estudio, del saber y del valor aunados. Y habláis la verdad y la proclamáis sin reticencia ni debilidades, lo cual creemos firmemente, dice. Lo cual creemos ser mérito, dicen ellos. Era impresionante, me da la sensación de que en ese periodo Cecilio Báez probablemente era uno de los más leídos del Paraguay, ¿verdad? Tanto para ser lapidado, vilipendiado, y así también para ser admirado, digamos, y seguido. Cecilio Báez realmente causaba un impacto, ¿verdad? Y como bien mencioné, no solamente en Asunción, sino en los países extranjeros. Cecilio Báez reconoce, digamos, que la tiranía causó un retraso trágico, digamos, a los pueblos, a los pueblos del interior del país. Asunción luego apenas estaba conectado con Buenos Aires, con Río de Janeiro, y las demás ciudades eran, no sé, no existían básicamente en la línea de las ciudades culturales, dice, ¿verdad? Apenas Asunción es, apenas un destello pequeño de lo que realmente en lo que a cultura se necesita, dice. Entonces tenemos que llenar de escuelas el Paraguay. Insisten mucho en esto. Continúan los jóvenes. Se piensa arrullar al pueblo con el arpa eólica de una caricatura patriótica, dice. Nos quieren vender a nosotros los jóvenes una idea patriótica de los tiranos, caricaturesco, digamos, de López como el patriota. También los emperadores romanos aplacaban al pueblo con el conocido pan et circense, pan y circo. Se pretende adormecer al pueblo, alienar al pueblo con tratar de hacerle contemplar tan solo el pasado. Dice, tenemos que ser orgullosos de nuestros pasados. Era más o menos el discurso que se vendía a los jóvenes de la época, ¿verdad? Entonces los jóvenes que seguían a Cecilio Báez reaccionaban contra ese discurso, digamos, que ya buscaba instalarse, digamos, en Asunción y en Paraguay, básicamente. Es evidente afán, dicen los jóvenes, de eclipsar la verdad y pintar de subidos colores el pasado. Antes éramos grandes y vinieron a destruirnos. Teníamos progreso y vinieron a destruirnos. Éramos potencia y vinieron a destruirnos.
Importa un doble fin, tiene un doble fin ese relato que nos vendieron, dicen los jóvenes, siguiendo Cecilio Báez. Distraer y desorientar las miradas de las cosas actuales, o sea, acallar todo el conato del patriotismo que pueda turbar el blando sueño de los grandes y labrar y tallar y pulir con pertinencia piedras sacadas de la cantera nacional para la erección de un monumento a los tiranos, a los que retrasaron durante todo el siglo XIX el progreso del Paraguay, a los que educaron con tanta perfidia y mala fe en la escuela negra de la servidumbre. Nos quieren decir, nos venden ese relato de que Francia, Carlos Antonio y Solano eran realmente patriotas, cuando en realidad eran unos tiranos que nunca se preocuparon de la educación de los pueblos. Nunca importó el ciudadano paraguayo, siempre fueron ellos, los tiranos, los déspotas, los genocidas. Algunos sueñan con estatuas de refinados tiranos, dicen los jóvenes, adornando las plazas públicas como símbolo de la gratitud y reconocimiento de la nación, a los mismos que la quemaron crucificada, que esperen. Esto es muy interesante, ¿verdad? Probablemente había un grupo de jóvenes que ya buscaba materializar en bustos, en símbolos, en monumentos, digamos, a los héroes del pasado. Y este grupo de jóvenes liberales, siguiendo al doctor Báez, no se comían esa idea de patriotismo y de nacionalismo, que consideraban una suerte de caricatura. No puede ser que nos encerremos en el pasado. Ya no podemos cambiar el pasado, pero veamos el futuro, eduquemos a nuestro pueblo, dice Cecilio Báez. Varias veces insiste mucho en esto, como todo ilustrado, ¿verdad? Algunos sueñan, ya leímos eso, sugestión de la envidia. Persistid en vuestro noble anhelo de curar a los ciegos. La patria os agradecerá tarde o temprano. Realizar lo que el sabio de Weimar repetía en sus últimos instantes y divisa de toda su vida. Luz, luz y más luz. Probablemente el sabio de Weimar se refiere a Hegel, el filósofo, pero esta exhortación final de los jóvenes es fascinante para Cecilio Báez. Fuerza, doctor Báez, continúe en su lucha intelectual de despertar a los jóvenes, de concienciar a los paraguayos. Y eso es una tarea difícil, ya en 1903 y más todavía ahora, ¿verdad? Y aquí continúa la carta. Dice, creemos que el doctor Báez, al lanzar rayos fulminantes contra las tiranías seculares y sus inevitables consecuencias, no ha querido ultrajar la dignidad del pueblo paraguayo, de quien siempre ha sido el defensor más abnegado y el más genuino representante. O sea, cuando Cecilio Báez empieza a cuestionar a los tiranos, sus manejos económicos, sus manejos políticos, sociales, ¿verdad? Empieza a tener muchísimos detractores que los injurian, los difaman y los tratan por sobre todo de antipatriota. Entonces los jóvenes, siguiendo en esa lógica y bien entendiendo, digamos, ese relato que trataron de instalar, defienden a capa y espada al doctor Báez y le exhortan a seguir luchando, tratando de concienciar, digamos, a los paraguayos de la época, ¿verdad? Entonces Cecilio Báez responde a los jóvenes. En esta cuestión de las cartas de los jóvenes, firman muchos jóvenes que eran miembros del Ateneo de Asunción. Muchos son jóvenes y universitarios, por supuesto, ¿verdad? Y se encuentra ahí nombres bastante interesantes, ¿verdad? Que después van a cumplir papeles interesantes en la historia del Paraguay. Cecilio Báez responde a los jóvenes que lo apoyaban. Y dice Cecilio Báez, en mi calidad de escritor o de publicista, función que hace tiempo desempeño, he estudiado el sistema de la tiranía del Paraguay para enseñar al pueblo. Yo realmente lo que estaba haciendo, dice Cecilio Báez, estaba haciendo historia, pero para educar al pueblo. Yo quiero concienciar a los paraguayos, dice, con mis escritos. Y me han salido al encuentro los defensores de la tiranía, dice, que escriben en el diario La Patria, los defensores de la ignorancia, que escriben en el periódico en La Democracia, diciendo que yo hacía historia antigua y que más me valiera economizar el papel y la tinta que se gasta en mis escritos, ¿verdad? A nivel de escribir más canal me están diciendo, ¿verdad?
Salen los defensores del tirano, reaccionan los defensores del pasado tiránico del Paraguay. A ellos le denomina tiranófilos. El doctor Báez hace una obra patriótica, iluminando la conciencia del pueblo con la luz de la verdad, que le hará aborrecer la tiranía y amar la libertad. Proseguid en vuestras edificantes propagandas sin hacer caso, ni de los tiranófilos, ni los sectarios del oscurantismo. Gracias, mil gracias, jóvenes compatriotas. Solo vosotros habéis podido comprenderme. Entonces, la dura, digamos, disputa que tiene Cecilio Báez encuentra un poco de apoyo en varios jóvenes de la época, entusiastas, digamos, permeados, mojados por esa idea del liberalismo, de la ilustración, que finalmente pudo instalarse, digamos, después del 1870, ¿verdad? Con la muerte del mariscal, digamos, realmente ahí empieza el Paraguay a recepcionar las ideas, las grandes ideas, digamos, del mundo. Siguiente, dice, carta a la juventud, segunda carta, jóvenes compatriotas. Fíjense aquí en esta apreciación, dice Cecilio Báez, a los pueblos es ocioso suministrarle libros de filosofía, porque no la entienden. Bueno, en filosofía siempre la filosofía no es para todos, ¿verdad? Y no tiene esa llegada al pueblo. Difícil es, digamos, penetrar el pensamiento filosófico si no hay un escenario de predisposición. Difícilmente. Entonces, sí lo va a decir, la filosofía no anda para educar al pueblo, para despertar la conciencia. La filosofía lastimosamente se queda en el ámbito académico, pero es un saber privilegiado para un grupo de élite, pero no sirve para trasladar al campo social y despertar la conciencia. Para despertar la conciencia de los pueblos, hay que presentarles la enseñanza de la historia, dice Cecilio Báez, en la forma que dejo indicada. Y aquí él explica algo muy interesante. Hay que presentar a su vista, uno por uno y sucesivamente, como las figuras de una linterna mágica, sus benefactores y sus tiranos, con sus virtudes y sus crímenes, para amar a los unos y odiar a los otros, para entusiasmarse por la libertad y aborrecer el despotismo, y consiguientemente para saber defender su derecho o combatir por él. La cuestión es que el nacionalismo solamente ve lo positivo, digamos, de los gobernantes del Paraguay del pasado. Solamente ve lo positivo en Francia, solamente ve lo positivo en Carlos Antonio y solamente ve lo positivo, si es que hay, en López. Pero no ve, digamos, la versión total de la historia. Eso lo dice Cecilio Báez. Vamos a enseñar la verdad. Dejemos que la razón pueda iluminar completamente. Y cuamina la icua, anilla putante la PTI relatores, haya pontificar, haya idolatrar a tirano. Entonces Cecilio Báez, la historia es el instrumento. Ñambo, es historia en el joven cuérabe. Hay que enseñar historia a los compatriotas. En el Paraguay nunca ha habido revolución, dice Cecilio Báez, en el verdadero sentido de la palabra. Una revolución puede ser política, industrial, comercial, literaria, económica, religiosa, social, científica, y siempre implica la idea de un cambio, de una transformación. Aquí probablemente se puede discutir al doctor Cecilio Báez, ¿verdad? Pero lo que él entiende, nosotros dormimos nuestra siesta eterna. Nuestro tiempo cronológico se desarrolla de una manera distinta al mundo. El mundo sigue en otra sincronía, en una dinámica distinta. Y nosotros, nuestro bucle de tiempo, nuestro bucle social, territorial, se desarrolla en otra dinámica, en otro tiempo. Y para el doctor Cecilio Báez nunca realmente hubo revolución en el buen sentido de la palabra esa. En el Paraguay en 1811, los paraguayos cambiaron el amo español por el amo criollo. Creo que era el doctor Fernández quien mencionaba, creo que el doctor Vicente mencionaba justamente que Velasco, que era gobernador, termina siendo miembro del triunvirato de la independencia. Entonces hubo un cambio real. Es una de las cuestiones que Rubén Darío, ese poeta centroamericano, criticaba duramente. Desde México para abajo nunca hubo realmente un cambio, una revolución para la independencia. Solamente los americanos lograron eso.
Desde México para abajo no hubo revolución, hubo cambio de amos, entregando el poder despótico que ejercía el uno a los dictadores Francis los López. O sea, de los criollos españoles se pasó a otro amo, dictador, déspota como Francis los López. No hubo pues ningún cambio sustancial, ni de carácter político, ni de carácter social. Seguíamos en la misma dinámica, en la misma lógica. De ahí, digamos, algunos comentarios que se hace respecto al deseo, digamos, monárquico de don Carlos Antonio López y por qué no la visión de emperador que tenía nuestro mariscal Francisco Solano López, ¿verdad? En su lógica romántica, ¿verdad? De invadir, de expandir el Paraguay, de imponer. Y para eso necesitaba un ejército, necesitaba guerreros y no podría haber desarrollo científico ni progreso social en ese mundo, digamos, belicioso que pensaba un Solano López, ¿verdad? Que mantenía a todos los paraguayos ignorantes y bajo la servidumbre, digamos. El estudio de la historia es, pues, el medio más idóneo, dice Cecilio Báez, para despertar el espíritu cívico de los ciudadanos. Vamos a enseñar la historia, pero historia real. Mostremos con sus luces y sus sombras a los personajes, a los protagonistas de nuestra historia. Con sus luces y sus sombras. A un pueblo hay que enseñarle su historia. La historia de las luchas por la libertad, dice, para elevarlo. Y la mejor instrucción cívica que se puede dar a la juventud es la historia de las instituciones libres en Inglaterra y en los Estados Unidos. Cecilio Báez realmente es un gran admirador del modelo americano. Realmente, él insiste mucho en eso. Hay que... leo esta parte y explico. Dice, por eso yo creo que un curso de historia de los Estados Unidos, una historia de los progresos de la libertad, se legitimaría en nuestros colegios, con preferencia a la historia de los judíos o la de los indios americanos. Tenemos que enseñar la historia de la independencia americana. Tenemos que enseñar en nuestros colegios cómo se dio, cómo llegó esa nación a ser lo que es, cómo logró hacer lo que es. Y bueno, tenemos que enseñar su historia como si fuera la nuestra, dice Cecilio Báez, como si fuera la nuestra. Tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes, tenemos que tener como modelo a esos países desarrollados dentro de la lógica liberal, digamos, para poder finalmente despegar el Paraguay, desarrollar el Paraguay. La verdad debe decirse a todas costas, dice Cecilio Báez, porque solo la verdad es edificante. ¿Qué mal hay en decir que el despotismo ha embrutecido al pueblo paraguayo? Esto va directamente contra sus detractores, anulando su sentido moral y su sentido político. Estaban en el botado y la dictador cuera aña pontificar sobre cuera, le dice Cecilio Báez. ¿Pero qué tiene de malo denunciar eso? ¿Verdad? ¿Qué mal hay en decir que el tirano López ha cometido al Brasil y a la Argentina sin causa justificada, acarreando al país su ruina y el exterminio de sus habitantes? Y aquí es central Cecilio Báez. El responsable de la guerra se llama Francisco Solano López. ¿Para qué se fue a meterse en cuestiones extranjeras? No tenía nada que ver. Su visión romántica, su capricho individual, su deseo de marcar un hito en la historia, y aparentemente lo logró, ¿verdad? Llevó, digamos, a una guerra irracional, a una completa locura. No tenía nada que hacer el Paraguay en esa cuestión. Absolutamente nada, dice Cecilio Báez. No, pero acá el responsable es él. Se fue a invadir, Mato Grosso se fue a invadir Corrientes. Él es el responsable. Y por ese capricho individual llevó al Paraguay a esta guerra de exterminio. Ya la guerra se ha terminado hace 32 años, dice Cecilio Báez. Ya la patria ha sido desmembrada y arruinada. Pues bien, averigüemos quién es el autor de tanto desastre. Estamos en 1902 ya. Ya es hora de apuntarle a quién es el responsable de nuestras ruinas. Ya no podemos cambiar, pero por lo menos veamos quién es el responsable para no volver a caer en esos vicios, dice Cecilio Báez. Averigüemos los hechos y encontramos que el despotismo y los tiranos no acarrearon aquel desastre tan grande. Acá los déspotas, los tiranos son los responsables. Y causan del año sufrimos ese genocidio, esa destrucción total de nuestro país. De eso sacamos la lección
de que debemos educar al pueblo, dice Cecilio Báez, para no volver a caer bajo el yugo del despotismo. Cuando más razón, cuando más educación, cuando más civismo, menos posibilidad de tiranía, dice Cecilio Báez. Entra la lógica liberal. La razón emancipa, la razón emancipa. Desarrollemos la razón, porque con la razón nos gusta el progreso, el orden, la civilización, el civismo. Solo los pueblos embrutecidos son el pasto de las tiranías. Sí, señores, eduquémosle, despertemos en el civismo, desenvolvamos en él el sentido político y el sentido moral para redimirle. La única manera de redimir este país, la única manera de reconstruir un país serio, firme, es en la educación, dice Cecilio Báez. Llenemos las escuelas del Paraguay. Al Paraguay hay que llenar de escuelas y educar. Educar según el modelo americano de los Estados Unidos, según el civismo americano, según el desarrollo desde la lógica liberal, tanto del mercantilismo económico, comercial. Ahí está el secreto, dice Cecilio Báez, ya educar en el pueblo. Porque de lo contrario, ya llega la tiranía, ¿ve? Vamos a volver a tener tiranía. Parecía profético lo de Cecilio Báez. Finalmente, quieren presentar a Solano López, dice, ya directamente contra los lopistas, como el defensor de los derechos del Paraguay. Es defensor, tirano, cuando este malvado es el único causante de la guerra y de todas sus consecuencias. Finalmente, dice Cecilio Báez, acá el patriota no tiene nada que ver con Solano López. Es el responsable de nuestra tragedia, sus caprichos personales, su deseo de grandeza, su visión romántica del mundo, de querer convertirse en una especie de Napoleón. Su tonto sueño napoleónico nos llevó a esta desgracia. Y concluye Cecilio Báez, el verdadero nacionalismo no consiste en venerar las atrocidades del tirano. El nacionalismo y el amor a la patria está en ver libres y educados a todos los paraguayos. Que nadie, ningún paraguayo, sea juzgado de bárbaro ni mendigo. Yo creo que es lapidante esta sentencia de Cecilio Báez. Nacionalismo pero es venerar al tirano. Digan los héroes, vamos a demostrar por nuestro nacionalismo. No, eduquemos a nuestros niños. Ya Mongarula y a alumnos cuera, eduquémosle. Ahí está el nacionalismo. Si no educamos a nuestro pueblo, vamos a desaparecer como nación. Entonces, esto un poco para desarrollar los textos del doctor Cecilio Báez. Bien, ¿me escuchan? Perfectamente. Muy bien. Esto un poco para presentar, digamos, para darle continuidad al libro. Me imagino que si es que pudieron leer, básicamente no dije nada nuevo, pero eso fue una recomendación de uno de los miembros, dejar un poco algunos fragmentos de cada ensayo, de cada artículo del doctor Báez. Entonces, en esta dinámica yo abro el espacio para comentarios, preguntas, disputas, etcétera. Así que, por favor, Vicente, todo tuyo. Gracias, Víctor. Interesante introducción por ser un buen repaso de las ideas de Cecilio Báez y esta interesante visión del mundo de lo que sería la ideología liberal en el Paraguay, en contraposición a la ideología nacionalista, digamos, representado por Oleari y otros pensadores, Domínguez y otros. Me interesaría significar sobre el tema de López, en primer término, y después más adelante, si hay tiempo, señalar algunas cuestiones, bueno, sobre el tema más bien de Cecilio, ¿sí? Que no responden a la verdad. Y, o sea, voy a tratar de ir por la parte de la no verdad, digamos, de lo que está mal en sus ideas. Y la primera es
a mi visión, a mi ver, a mi modo de ver, es que Francisco Solano no interviene por una cuestión de capricho personal en los asuntos del Plata. Hay dos principios en Europa que rigen y del cual él abrevó y que le permitió conversar en Buenos Aires con el liberalismo local, que le otorgó una medalla por haber logrado la paz en la Revolución Argentina entre Mitre y Urquiza en 1856. Él fue árbitro en la Guerra Civil Argentina. Entonces, no es que intervino de repente y de una vez. Él era un hombre respetado en el Plata y por eso fue, repito, un buen árbitro entre Buenos Aires y la Confederación o las provincias. Fue luego una batalla importante que no viene al caso, pero el enfrentamiento entre Mitre y Urquiza terminó gracias a la intervención de López, y ese es un tema del cual se habla poco. ¿Cuál era la tesis dominante de poder entre las naciones de Europa? La teoría del equilibrio europeo. ¿De qué se trataba el equilibrio europeo? De que nadie tuviera el suficiente poder de aniquilamiento de los demás países. Es decir, era posible una convivencia en Europa con equilibrio entre las naciones. Y nadie debía romper ese equilibrio. No debía haber guerras de conquistas. Y qué interesante que es la visión del mariscal de observar eso, aprender eso para su intervención en el Plata. Porque Europa estuvo sin guerras entre 1815 y 1915, salvo la guerra franco-alemana o la Crimea, pero 100 años de historia no es poca cosa. Europa estaba acostumbrada a las guerras permanentes. 100 años de historia europea sin guerras, gracias a la teoría del equilibrio, se denominaba el equilibrio europeo, donde ninguna nación fuera lo suficientemente fuerte para aniquilar al resto, y todos lo debían de alguna manera respetar y se podía intervenir cuando ello ocurría. De alguna manera era la visión por la herencia histórica de la dominación de Napoleón, ¿cierto? Bueno, entonces viene con ese enorme conocimiento de ver la situación de Europa, Francisco Solano, y instala en su visión geopolítica la necesidad de un equilibrio en el Plata, donde ni Brasil, ni Argentina, ni Paraguay sean lo suficientemente poderosos para aniquilar al otro. Eso significa que nadie puede hacer una guerra de conquista, que fue la que hizo Brasil tomando Uruguay, del cual el Paraguay era garante, se había constituido en garante. Eso no fue una actitud. Entonces la decisión de López de defender el equilibrio del Plata responde a una visión estratégica y una visión geopolítica sumamente de altísimo nivel intelectual para su tiempo y adaptada a la visión europea. Entonces acá no hay dictador que se le ocurrió un día, se volvió loco, atacó a Brasil, atacó a Argentina, no. Responde al principio geopolítico y una estrategia de poder que era el equilibrio del Plata. Brasil no podía ir a conquistar Uruguay, Argentina tampoco y Paraguay tampoco. Esa es la razón por la cual interviene Francisco Solano en la invasión brasileña al Uruguay.
Ese es un poco el principio, ¿no? Después, este principio de equilibrio europeo, después de la desastrosa, termina después en 1915 con la Primera Guerra Mundial, y a ella le sucede ya otro principio que es la seguridad colectiva. Principio de seguridad colectiva que da surgimiento a la Sociedad de las Naciones y después a las Naciones Unidas, y que es un poco lo que primó y posibilitó un régimen, o sea, un mundo bipolar, luego de la Segunda Guerra Mundial, un mundo bipolar entre Estados Unidos y Rusia. Viene, para terminar, a eso le sigue luego la globalización después de la caída del muro de Berlín y el fin de la historia y el fin de las ideologías. Y por último, hoy vivimos en el resurgimiento de los nacionalismos que hace que cada región o cada zona y el autoritarismo en particular vuelvan a emerger vigorosamente, poniendo en peligro la democracia en todos los países. Traté de aportar algo, no sé si armé más lío o confundí, estoy para cualquier intento de aclaración, Víctor, y agradezco que me hayan escuchado estos minutos. Gracias, Vicente. Bueno, yo soy Ignacio. La cuestión es que Perdón. Sí, ok, Nacho, disculpame. Le doy la palabra al doctor Benjamín. Adelante, doctor Fernández. Muy bien, muy buenas tardes. Muy interesante la descripción que hizo Ignacio sobre la personalidad de Cecilio Báez, que habría que mirarlo en la perspectiva de su tiempo. Es una persona nacida en 1862. La guerra empieza en el 64 y termina en el 70. O sea que él tiene sus primeras memorias sobre el Paraguay a una edad muy temprana y muy incierta de un país que estaba ocupado en Asunción por los brasileros, porque la gente cree que la guerra se acaba en los campos de Cerro Corá en 1870, el 1 de marzo. Los brasileros ocupan militarmente Asunción hasta junio de 1876, un periodo que habrá sido extraordinariamente cruel para con todos los sobrevivientes de esa hecatombe, de ese holocausto, de ese genocidio del que fue sujeto el Paraguay. La cantidad de violaciones que se daban de la soldadesca brasilera, principalmente negra, con las mujeres paraguayas ha sido una de las experiencias más dolorosas sobre las que existen muy pocos textos. Nadie se encarga de relatar eso, ni el mismo Cecilio Báez y toda esa generación nacida en esa fecha, que podría haber recibido el testimonio de sus ancestros, de sus padres, de sus tíos, de los sobrevivientes. Tenemos muy poca literatura de la sobrevivencia paraguaya durante la ocupación brasilera de 6 años, porque los brasileños ocupan Asunción desde enero de 1869 y se van en 1876. O sea, se quedan en total 7 años y medio ocupando la capital del país, que va siendo trasladada con López, quien muere finalmente asesinado por la soldadesca brasilera el 1 de marzo de 1870. Yo lo que veo detrás de Cecilio Báez no es solo la reivindicación de las ideas liberales, sino también el hecho de encontrarse en una sociedad que busca recuperarse poblacional e ideológicamente. Y su tiempo se corresponde a 2 hechos importantes. Cecilio Báez es de los primeros alumnos del Colegio Nacional, fundado en 1877. O sea, al año siguiente después de que los brasileros se fueran del país. Y forma parte de la primera generación de estudiantes de la Universidad Nacional, fundada en 1889. El Paraguay es el último país de América que tiene universidad. Las primeras universidades son de 1500, comienzos de 1500, en Dominicana y en Perú. O sea que los españoles no traen al Paraguay universidades, y el Paraguay de la sobrevivencia es el que construye una universidad de 1889. Imagínense que en el año 2023 todavía estamos debatiendo si los jesuitas tienen derecho a abrir una universidad en Paraguay.
y quien lo traba es el rector de la Universidad Católica, el presbítero Narciso Velázquez. Eso solo en el Paraguay puede darse, de que una de las congregaciones que tiene ahora un papa al frente de la Iglesia Católica se le priva de abrir una universidad, cuando el Paraguay tendría que haberle dicho a ellos hace rato, así como abrieron y establecieron reducciones jesuíticas a las que usted hizo mención, Ignacio, en su presentación. Yo creo que el Paraguay viene muy rezagado en materia de educación. Y esas afirmaciones que son básicamente provocadoras al debate y también del hartazgo, eso del pueblo mediocre, cuando él afirma pueblo mediocre que me aclamáis, que es cuando él retorna después de haber participado de la mesa negociadora que puso punto final a la Guerra del Chaco en 1938, nos demuestra un hombre realmente cansado, harto de toda esa discusión que se daba en el Paraguay. Cecilio Báez en realidad lo que hace con eso es describir su realidad y su tiempo. Era arrogante, como todo buen masón, creía siempre de que nadie era mejor que él. Tiene periodos muy cortos de administrador. Imagínate, llega a ser presidente del Paraguay por un poquito más de un año y posteriormente es canciller y posteriormente es reivindicado por Estigarribia, que le nombra rector perpetuo de la Universidad Nacional de Asunción. Eso ocurre en 1940, poco antes de la muerte de Estigarribia en el accidente de aviación. O sea, yo creo que es un hijo de su tiempo que busca siempre una figura sobre la que agitar sus ideas, que a mí me parece que es una cuestión que tendríamos que incluir alguna vez. A los paraguayos nos gusta mucho discutir las personas y no las ideas, pero las ideas están relacionadas a las características que imprime esa persona en un momento determinado. Cuando después de un viaje de Corea escribí un artículo llamado Inútiles, esa expresión todavía me persigue. Mucha gente me dice, Benjamín es el que nos trató de inútiles. Benjamín nos dijo inútiles. En realidad lo que quise decir, y si lo leen, ese artículo que está en la nube, el artículo decía cómo Corea, que era más pobre que nosotros en 1964, hoy, 50 años después, es una nación undécima en materia de desarrollo en términos económicos. Pero la gente se queda mucho en los adjetivos, y así como, por ejemplo, trata a José Ingeniero, que es un médico argentino, de la expresión el hombre mediocre como una prolongación de todas las características de los argentinos, a los paraguayos la expresión de Cecilio Báez de cretinos nos quiere aparecer a todos en esa descripción. Pero yo creo que esa nada más que una frase que habría que mirarla en el contexto en general. Y esa expresión que dice el texto sin contexto es un pretexto, tiene razón. Y en ese sentido yo creo que Cecilio Báez tendría que ser percibido más como alguien que trata de sepultar su pasado ignominiosos del Paraguay, que se acaba en 1876, y quiero que se recuerde esa historia. Paraguay es un territorio ocupado hasta 1876. La guerra no se acaba el 1 de marzo de 1870, y yo diría que eso continúa incluso como tal. Los países que participaron de ese conflicto dividen al Paraguay, con Bernardino Caballero como parte de esa presencia brasilera en nuestra cultura, y Cecilio Báez como la expresión también de la prolongación argentina. Por eso cuando decías, Ignacio, de que él afirmaba que era más apreciado en la Argentina, era con razón, claro, porque toda la inteligencia argentina lo tenía él como un pivot dentro de la cultura y de la política paraguaya. O sea que habría que mirarlo también, y por esto concluyo, que Cecilio Báez es un hijo de su tiempo, percibido desde una cuestión de carácter cultural que explica muy bien lo que yo llamaría la cesárea independentista paraguaya. Nosotros no nacemos en forma de parto normal, sino que nacemos en cesárea, y una cesárea tan mal explicada en términos históricos que el primer miembro de la Junta Independiente del Paraguay es el último gobernador español. Eso solamente ocurre entre nosotros, que somos un país que tiene costumbres que no se parecen a ninguna otra nación. Muchas gracias. Excelente, doctor. Gracias por el análisis y el comentario. Si alguien más quiere comentar algo, quiere expresar sus ideas, por favor.
Vicente, te vuelvo la palabra. No sé si Jorge Jiménez pidió la palabra también. No, doctor, estaba escuchando al doctor Fernández, un gran referente muy sintetizado y es un gusto escucharle siempre, pero no prendió con su cámara, pero no importa. Es una personalidad de nuestro país actual. Alumbra aún sin ser visto. Sí. Bueno, me gustaría aportar, señalar lo siguiente, que Cecilio Báez representa la ideología liberal y que como toda ideología intenta explicar y ser totalizante de la realidad social, política de una nación y del mundo entero. Y como toda ideología no lo logra, porque es las ideas permanentemente se generan nuevos espacios de pensamiento y hay una evolución de las ideas y un paradigma es reemplazado por otro. Entonces, en la mayoría de las veces las ideologías por eso son incompletas y no pueden ser totalizantes. Y en ese sentido, bueno, es cierto, como el doctor Benjamín señala, el contexto, o sea, un texto sin contexto es un pretexto, pero me gustaría señalar, sin embargo, que entender a Cecilio Báez es, sobre todo después de su visita o de su visión de lo que fue, de lo que era Estados Unidos, una sociedad libre y desarrollada, con todo el vigor en el área industrial y en el área de las ideas libertarias. Entonces, bueno, por supuesto, era lógico que considerara adoptara una ideología liberal, de libre pensamiento, de una república liberal, donde el libre comercio sea parte también de la realidad de un país, en la administración de un país, y predominara en su visión la necesidad de una educación positivista, o sea, cientificista y tecnológica. O sea que podríamos decir que su visión, todo lo que observó un país en desarrollo como lo eran Estados Unidos y el gran imperio que todavía era Inglaterra, era natural que señalara que la educación tecnológica fuera o más bien tendencia con tendencia o sea, en desmedro de la filosofía y otros temas, fuera lo más importante en la educación. Pero hay que reconocer otro aspecto. Esa idea liberal pretendía y desplazó naturalmente en forma violenta del sistema educativo paraguayo al idioma guaraní, quitando una fuerza al aprendizaje en realidad, cuando señalaba que lo peor que le podía ocurrir al Paraguay, o sea, lo mejor que le podía ocurrir al Paraguay era educarse. Sin embargo, le quitó una pata, ¿no? Al ser paraguayo, que era justamente el idioma en el cual se comunicaba la ciudadanía, el pueblo. O sea que eso es un tema que es significativo. Hablar de Cecilio Báez, cuando uno defiende las ideas de Cecilio Báez, está defendiendo la proscripción del idioma autóctono. Bien, eso es interesante. Para entender nada más que ninguna ideología tiene razón en todo. Ese es el punto. Y otro aspecto negativo en la visión de Cecilio y de la ideología en esa época, en general liberal, es ver esto del libre comercio. Cecilio no tiene ningún inconveniente en censurar la encomienda como sistema de explotación de los nativos, y tampoco en rechazar la educación y el sistema económico y político y educativo de las reducciones jesuíticas. Los
los deplora. Es así, ¿verdad, Nacho? Sí, mijo. Y sin embargo, yo no sé, por lo menos no he leído una crítica fuerte a las empresas, principalmente argentinas, que era también expoliadora, y cómo se le llama la palabra mucho hoy, que es escarbadora, bueno, que sacaba la riqueza nacional en esa época. Lo poco que teníamos principalmente era explotación de los recursos extractiva, se llama, ¿no? Una economía extractiva, pero lo hacían las empresas argentinas, y el régimen laboral estamos hablando de la etapa del Mensú. Ese sistema defendía Cecilio Báez. Entonces, no podemos dejar de señalar aquellos aspectos que son para mí sumamente negativos en las ideas del liberalismo de la época. Y la venta de las tierras públicas, no sé si también si lo ha criticado. Entonces, esos son puntos que es interesante para mí mirar, y el menosprecio a la cultura local, la cultura como un conjunto de todo, ¿no? Usos, costumbres, tradiciones. Estamos hablando de muchas cosas. Y así como en la Argentina, él naturalmente era reconocido por defender las ideas de la libertad. Y en la Argentina era sumamente edificante esta ideología, porque había sido gobernado para ese momento que él empieza a escribir. Ya había transitado unos 20 años de liberalismo y seguirían otros 30 años. Estamos hablando de Roca, primero Mitre, como el gran ideólogo inicial, y luego sigue con Sarmiento, luego sigue con Roca, luego con Juárez Selman, luego con Irigoyen, y esa etapa de la economía de la Argentina que era de primer mundo. Pero con frases como esta, la de Sarmiento, que era un hombre muy complicado con su carácter, decía que para el desarrollo argentino había que eliminar también la cultura autóctona, las ideas, el federalismo local, la manufactura local, y señalando que el libre comercio, abriendo el mercado a todos los productos extranjeros y sobre todo la migración europea, haría rico a la Argentina. Y efectivamente sí, pero a costa de ideas muy radicales, como que no debía ahorrarse sangre de gauchos, que es cuando se habla aquí también de que, digamos, la palabra cretina, que es muy fuerte, creo que de alguna manera no tendría ningún problema en utilizar un adjetivo similar si tuviera un carácter más fuerte, como era la de Sarmiento. Entonces, hay que analizar estos aspectos que son para mí las partes oscuras del pensamiento de Cecilio Báez, que no debemos nunca descartar. Ningún hombre o sea, ninguno de para mí los personajes de la historia es naturalmente no son perfectos, más todavía en la política y sobre todo en las ideologías. No, debemos siempre entender que intentan siempre abarcar todo, pero en el medio siempre habrá tremendas injusticias, y el pensamiento de Cecilio Báez tiene muchas contradicciones, pero que hace falta también justamente escribir, y en eso deberíamos asumir alguna responsabilidad, los que participamos en estas tertulias. Muchas Gracias. gracias, Vicente, por la reflexión. Sí, totalmente, ¿verdad? No, en el pensamiento no existen las vacas sagradas, como se dice. Hay que derribar los ídolos, y en nuestro afán de derribar los ídolos terminamos construyendo otros, ¿verdad? Siempre con pies de barro, desde el análisis de Nietzsche, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a un monstruo terminamos por convertirnos en otro, lo dice, ¿verdad?
Entonces, justamente el liberalismo va a producir una reacción extraordinaria, bastante fuerte, ¿verdad? Varias reacciones, de hecho, pero probablemente la más notable haya sido el nacionalismo, la reivindicación, o sea, el nacionalismo y la reivindicación de la figura de López, ¿verdad? Si mal no recuerdo, y corríjame si me equivoco, con toda libertad, por favor, hágame ese favor, en la Constitución del 70, López es declarado paria, una especie del peor monstruo más o menos, ¿verdad? Era innombrable, o si era nombrado siempre tendría que ser como el bestia, el responsable, digamos, de la tragedia del Paraguay, y eso va a ir, digamos, instalándose por un lado, pero también va a encontrar reaccionarios demasiado fuertes, digamos, y extraordinarios, digamos, a la altura de un Cecilio Báez. Tranquilamente vamos a posicionar después a Juan Oleari, ¿verdad? Y me refiero, digamos, en términos de pluma, porque el nivel de escritura son bastante persuasivos. Yo insisto en esto, son adoctrinadores. Te tocan en tu apretú, te tocan ahí en el... Si uno lee realmente, escudriña, es bastante persuasivo. Son sofistas extraordinarios. Son personas que te convencen, no sé, te adoctrinan, te ideologizan, ¿verdad? O sea, si uno le lee a Báez, probablemente termina siendo más fanático que Cecilio Báez, ¿verdad? Pero después uno lee a Oleari y termina siendo el más grande lopista otra vez, ¿verdad? Entonces es extraordinario el nivel de académicos que teníamos en el 900 en adelante, ¿verdad? En el novecentismo, la primera y la segunda generación, son grandes académicos, extraordinarios, ¿verdad? Pero nadie es, yo Platón soy la verdad, ¿verdad? Nadie tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Nadie es infalible. Las críticas que hace el doctor Fernández, Cecilio Báez menosprecia demasiado a los jesuitas, demasiado menosprecia, atendiendo un poco la labor realmente de los jesuitas. Y respecto al guaraní, recuerdo lo que sentenciaba el doctor David Galeano, uno de los grandes guaranirólogos de nuestra época, decía que en el sistema educativo tenemos que replantear, digamos, el enfoque educativo, ¿verdad? Porque gran parte de nuestros niños que van ingresando a nuestro sistema educativo hablan el guaraní, y dio un porcentaje, ¿verdad? Yo no, honestamente no recuerdo el porcentaje, pero era más del 50, recuerdo. Los niños de nuestro país ingresan anualmente al sistema educativo y más del 50% su lengua madre es el guaraní. Es el guaraní. Y bueno, Cecilio Báez consideraba directamente el guaraní como una lengua de los bárbaros. Hablemos de la lengua de los civilizados para poder intercambiar ideas. Gran bofetada recibiría de los filósofos del lenguaje de Cecilio Báez, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero ese es Cecilio Báez, que viene a derivar ídolos y construye otros, ¿verdad? Pero siempre con pies de barro, ¿verdad? No sé si alguien quiere opinar, por favor, podemos darle 10 minutos más y vamos cerrando. Por favor, participen, comenten. Jorge. Sí, el doctor Vicente estaba haciendo un análisis muy objetivo en cuanto al equilibrio del plata. Y no podemos entender los tiempos de López o los tiempos actuales sin estudiar el contexto mundial. Teniendo en cuenta que nosotros fuimos colonia de los españoles por más de 300 años aproximadamente, o quizás más. Entonces, el instituto, por ejemplo, de la encomienda o el mensú, solo cambian sus nombres. Esos son institutos que vienen allá de lejos del feudalismo, del vasallaje, el vasallo, que es una especie de esclavitud voluntaria, porque una persona no tiene dinero para comer, se sometía a un señor. Entonces es importante, me encanta el análisis del doctor Vicente, porque trae un tema muy importante, que era el concepto filosófico de esa época, que era el equilibrio. Entonces se parte de esa base, pero hay que tener en cuenta también que el doctor Cecilio Báez describe muchas cosas muy interesantes, por ejemplo la tiranía.
que no se puede dejar de lado, ¿verdad? En la persona de Francisco Solano López y de Carlos Antonio López y los Francia, especialmente en Mariscal López, la tiranía, que es una cuestión muy vidriosa, ¿verdad? Que el doctor Báez enseña claramente ese aspecto. Y nada más, Ignacio. Gracias. Excelente, Jorge. Excelente. Gracias por tu análisis. Si alguien quiere hacer mención, quiere comentar, por favor, siéntanse libres de participar. Todas las ideas son bienvenidas. Los comentarios o preguntas, sin problema. Este es el momento, digamos. O pueden escribir en el chat también. Una consulta que quisiera hacer, Ignacio. Sí, doctor, adelante. Cecilio Báez en ningún momento habla de lo que Oleari llamaría los legionarios, de José II de Cut, que se van a pedirle al emperador Pedro II para venir a matar paraguayos. Respecto a eso, Cecilio Báez no dice nada. Bueno, esto un poco adelantando ya, digamos, nuestro segundo libro para el próximo viernes, ¿verdad? Yo no sé si, al menos yo leí 150 páginas, no, creo que no, me animo a decir que no ahora, ¿verdad? No estoy seguro de que haya aludido, digamos, a esos paraguayos, ¿verdad? También eran paraguayos que se exiliaron por culpa de las tiranías, ¿verdad? Paraguayos cuyos bienes fueron confiscados, cuyas familias fueron violadas o ultrajadas, digamos, por López y sus militares, digamos. Si leemos más arriba, menciona, por ejemplo, cómo Carlos Antonio maltrataba a los hijos de un paraguayo exiliado en Buenos Aires, que vivían aquí en Paraguay, los hijos, pero vivían de alquiler de los bienes del señor. Entonces dio una orden Carlos Antonio para hacer paria el alquiler de ese inmueble, digamos. Entonces empezaron a pasar necesidades los hijos de este paraguayo que fue exiliado a Buenos Aires. Entonces muchos de los que posteriormente Oleari va a mencionar o va a reconocer como la Legión del Paraguay, para él los peores, fueron exiliados en su tiempo, ya sea por Francia o Carlos Antonio, el mismo Francisco Solano, huyeron de esta tiranía. Pero honestamente, doctor Villajoa, yo no tendría la respuesta, ¿verdad? Una vez que lea todo a modo personal, digamos, pues no recuerdo tampoco si hace alusión, no sé si el que leyó acá, José Vicente, o si alguien ya leyó completamente el libro, podías darnos los datos precisos, ¿verdad? Eso por de pronto, ¿verdad? Ya haciendo una conexión, digamos, con el próximo libro que iniciamos el viernes que viene, ¿verdad? Los legionarios de Juan Eoleari, ¿verdad? Eso te respondería, doctor, pero honestamente estoy bastante limitado. Pero voy a averiguar y te voy a dar la respuesta, ¿verdad? No sé si alguien quiere preguntar, hacer comentarios, por favor, adelante. Y si no hay más comentarios, vamos a cerrar aquí. Bueno, señores, muchísimas gracias por su participación. Espero que haya sido de provecho, de utilidad, digamos, para sus conocimientos personales, para sus apetencias intelectuales, nuestro seminario de lectura. Vamos a continuar el viernes próximo con el libro de Juan Eoleari, Los Legionarios.
que es un poco, como ya mencionamos, la reacción a Cecilio Báez, una gran discusión que ellos tienen, digamos, en torno a la figura de la tiranía y la reivindicación de Solano López. Francisco Solano López, el mariscal de acero, ¿verdad? Entonces, nos encontramos el próximo viernes. Si no están en el grupo, me escriben, yo les integro al grupo de lectura, al seminario de lectura. Agradezco personalmente a las personas que nos ayudan a sostener estas actividades. Ahí el señor Manuel y otros que estuvieron contribuyendo, ¿verdad? Esto no tiene costo, pero nosotros pedimos así a voluntad para poder financiar la plataforma. Ahora ya queda grabado esto, vamos a cortar algunas partes y vamos a dejar como, vamos a pasar en el grupo, vamos a dejar como evidencia este evento, ¿verdad? Para que después puedan escuchar otra vez, ¿verdad? Puedan analizar, puedan discutir, puedan publicitar un poco las actividades que hacemos del Areópago Cordillerano. Así que muchísimas gracias, señores. Que tengan buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes. Chao, chao. Gracias, Chao, chao. Ignacio. Chao, chao, don Vicente.